Las computadoras cuánticas tienen el potencial de ser el invento más importante, el más peligroso y el más impredecible de nuestra vida. Pueden incluso convertirse en las tres cosas al mismo tiempo. Escuchamos este término de vez en cuando, y suena muy futurista y especulativo. Pero las computadoras cuánticas son muy reales, existen ahora mismo, y están a punto de convertirse en una gran parte de nuestra vida diaria. Afortunadamente no necesitas ser un físico para entender el papel que estas máquinas podrían desempeñar en cambiar el mundo tal como lo conocemos. Y estoy aquí para guiarte al reino cuántico. ¡Vamos! Ok, la física de Ant-Man de Marvel es como mínimo cuestionable. Pero una cosa en la que el profesor Pym tiene razón es que, cuanto más pequeñas se vuelven las cosas, más extrañas serán las leyes de la física que las gobiernan. Es importante tener esto en cuenta a medida que avanzamos. Quizá hayas visto una computadora cuántica antes. Se ve bastante extraña. Más como una especie de cruce entre un candelabro dorado y un calamar gigante que cualquier cosa que asociaríamos tradicionalmente con una computadora. Pero eso es principalmente porque nuestro punto de vista actual es un poco demasiado estrecho. Esta cosa también es una computadora. De hecho, la primera de todas. Fue encontrada en el fondo del mar Mediterráneo y data de la antigua Grecia. Es conocida como el mecanismo de Anticitera. Se utilizaba para predecir los movimientos del Sol, la Luna y la Tierra. Podía predecir un eclipse solar con décadas de antelación, al igual que podemos hacerlo hoy en día. Y esta computadora también se ve bastante extraña. Aunque estos brillantes mecanismos dorados que estás viendo son solo recreaciones artísticas, el verdadero artefacto es en realidad un montón de fragmentos incrustados con miles de años de residuos del océano. Las máquinas de cálculo han tomado muchas formas a lo largo de los siglos en que han sido utilizadas por la humanidad. Así que, en muchos sentidos, la computadora cuántica es solo la siguiente fase de la evolución. Pero en muchos otros no lo es en absoluto. Las computadoras modernas, tal como las conocemos, están definidas por bits. Un bit es la unidad de datos más pequeña que una computadora puede procesar y almacenar. Son los bloques de construcción de cada pieza de información digital que hayas experimentado. Un bit siempre existe en uno de dos estados, como un interruptor. Por eso decimos que las computadoras hablan un lenguaje binario. El estado de cada uno se representa típicamente por un 1 o un 0. Pero también puede ser representado por encendido o apagado, arriba o abajo, izquierda o derecha, siempre y cuando cada bit tenga uno de dos valores potenciales. Esto es la computación binaria. La manifestación física de un bit se llama transistor, que es como un interruptor electrónico, y, nuevamente, puede existir en uno de dos estados potenciales, encendido y apagado. Entonces, cuanto más transistores físicos tengas, más bits de información puedes procesar al mismo tiempo. Esto es una simplificación excesiva, pero transmite el punto. Entonces, hemos estado constantemente tratando de hacer estos transistores más y más pequeños con el tiempo, para que podamos ajustar más transistores en dispositivos cada vez más pequeños. Esta antigua calculadora de escritorio de la década de 1960 utilizaba 250 transistores. Un modelo actual de iPhone tiene 19.000 millones de transistores solo en su chip de procesador principal. Para lograr esto hemos reducido el tamaño del transistor a solo 3 nanómetros de ancho. Esto es demasiado pequeño para que la mente lo comprenda realmente. Es apenas un poco más ancho que un filamento de ADN humano, que mide 2.5 nanómetros. Es posible que los transistores se reduzcan al tamaño de 1 nanómetro para fines de esta década. Existe una limitación física sobre lo pequeños que pueden hacerse, pero independientemente de lo pequeño que sea, sigue estando limitado por la naturaleza binaria del bit. Solo puede estar en uno de dos estados. Aquí es donde entran en juego las computadoras cuánticas, la cual utiliza su propia unidad de medida de datos, que es el qubit. Y estas cosas pueden volverse bastante extrañas, porque los qubits también representan unos y ceros, al igual que los bits tradicionales. Pero los qubits también pueden representar tanto un 1 como 0 al mismo tiempo. Son no binarios. Y esto básicamente le da a los qubits el potencial de contener información mucho más vasta que los bits tradicionales. Y la manifestación física de un qubit se logra manipulando el estado de spin de partículas subatómicas, ya sea fotones o electrones, haciéndolos girar hacia arriba y hacia abajo o hacia la izquierda y hacia la derecha, creando dos estados distintos, tu 1 y tu 0. Excepto que la mecánica cuántica permite que estas partículas subatómicas existan en múltiples estados simultáneamente, por lo que potencialmente pueden estar girando en todas direcciones, todas a la vez. Recuerda, mientras más pequeñas se vuelven las cosas, más extrañas son las leyes que las gobiernan. Así es como se ve esto. Si colocas dos bits juntos, sabemos que cada uno representará un 1 o un 0, así que independientemente de la combinación tienes 2 bits de información. Pero cuando colocas dos qubits juntos, terminas con el equivalente a 4 bits de información. Esto se debe a que ahora hay 4 combinaciones posibles de 1 y 0, porque cada qubit tiene el potencial de ser ambos valores al mismo tiempo. Entonces, en lugar de ser simplemente 1 y 0, el par también podría ser 0 y 1, o 1 y 1, o 0 y 0.
todo al mismo tiempo. Si esto comienza a sonar familiar, probablemente sea porque ya eres un físico cuántico o has escuchado sobre un experimento mental llamado el gato de Schrödinger. La explicación básica de la idea de Schrödinger es que podrías tomar un gato y ponerlo en una caja, luego poner algo más en la caja que potencialmente podría matar al gato, como una taza de veneno. Luego sellas la caja. Nuevamente, un experimento mental. Nadie metió un gato en una caja con veneno. Ahora, mientras no haya manera para nosotros en el exterior de saber qué ha sucedido dentro de la caja, entonces no tenemos evidencia para sugerir que el gato está muerto o vivo. Tal vez bebió el veneno. Tal vez no lo hizo. Mi gato come plástico, pero se niega a comer pollo. Son criaturas impredecibles. Y mientras no tengamos un método observable para predecir el destino del gato, entonces podría considerarse simultáneamente como muerto y vivo al mismo tiempo. Esto se denomina en la física cuántica como una superposición, y es un estado en el que nuestros qubits pueden residir. Son dos resultados potenciales que ocurren simultáneamente. Ahora, el truco aquí es que en el momento en que abres la caja y verificas el bienestar del gato, esa superposición colapsa de nuevo en un binario. El gato estará o muerto o vivo. Y lo mismo se aplica a los qubits. Eventualmente tienen que elegir un lado y resolverse como 1 o 0. Pero ese tiempo pasado en una superposición permite que la computadora cuántica explore una vasta red de combinaciones potenciales antes de llegar a la respuesta final. La superposición es donde la computadora cuántica obtiene su poder. Cuando comienzas a sumar todos los valores potenciales de las superposiciones de múltiples qubits trabajando juntos, entonces comienzas a obtener algunos números bastante impresionantes. ¿Recuerdas cuando dijimos que 2 qubits podrían almacenar 4 valores posibles, haciéndolos equivalentes a 4 bits estándar? Bueno, simplemente combinando 20 qubits juntos, producirás más de 1 millón de valores potenciales. La computadora cuántica más grande que existe hoy que sepamos fue construida por IBM y tiene más de 1000 qubits de potencia de procesamiento. En una década a partir de ahora, IBM espera que eso aumente a 100.000 qubits. Ahora, ¿qué significa eso para ti y para mí? Lo primero que debemos establecer es que las computadoras cuánticas no son simplemente una versión mejorada de nuestras computadoras existentes. Son menos una evolución y más como un modo alternativo de transporte. Estas computadoras pueden llevarnos a lugares donde nunca hemos estado antes, de la misma manera que tu bote puede llevarte a lugares a los que tu auto nunca puede llegar. Pero un bote no es una mejora de un auto, ni un sustituto. Entonces la computación cuántica no reemplazará el 99% de los trabajos que actualmente realizan las supercomputadoras existentes, y definitivamente no agregarás una a tu línea existente de tecnología personal. La razón más simple de esto es que para un chip cuántico lleno de qubits funcione realmente, necesita mantenerse a una temperatura lo más cercana posible al cero absoluto. Esto es tan frío como puede ser. Es más frío que el vacío del espacio. Entonces, para poder siquiera operar una computadora cuántica, primero necesitas obtener el congelador más potente del mundo. Y aún con el sistema de enfriamiento necesario, las computadoras cuánticas existentes solo pueden operar durante aproximadamente un segundo a la vez antes que los qubits pierdan su estado de superposición. El segundo problema es un poco más difícil de entender, pero en términos simples, estas máquinas en realidad pueden cometer errores, y lo hacen bastante seguido. Esto es extraño, porque la mayoría de nosotros no estamos realmente familiarizados con computadoras que cometen errores. Imagina si tu calculador ocasionalmente te diera la respuesta incorrecta. Las computadoras cuánticas existentes tienden a tener tasas de error que oscilan entre 1 cada 100 en el peor de los casos y 1 cada 1000 en el mejor. Se ha especulado que para una computadora cuántica sea verdaderamente práctica, la tasa de error necesita reducirse al menos a 1 cada millón. Esto se reduce a la naturaleza de los qubits y sus superposiciones. Cada qubit por sí solo es inherentemente inestable, y cuando comienzas a combinar múltiples qubits juntos, esa inestabilidad solo se multiplicará, lo que significa esencialmente que cuanto más capaz sea tu computadora cuántica, más probable será que cometa un error. Con gran poder viene una gran inestabilidad. Pero incluso con este factor de imprevisibilidad tomando en cuenta, todavía es más que posible que las computadoras cuánticas existentes resuelvan problemas matemáticos en cuestión de segundos, problemas que una computadora convencional tardaría miles de años en completar. Esto tiene el potencial de convertirse en un problema realmente grande. ¿Es algo de lo que deberías preocuparte? Probablemente la mayoría de los usuarios de iPhone pasaron por alto este anuncio, pero en febrero del 2024, Apple reveló que iMessage había sido actualizado criptográficamente con seguridad post-cuántica, lo que significa que incluso un sofisticado ataque de computadora cuántica no sería capaz de piratear tu cuenta de iMessage mediante fuerza bruta. Eso es una buena noticia, pero también demuestra que Apple tiene suficiente preocupación sobre el potencial cuántico de hacking como para tomarlo en serio. Y Apple es uno de los líderes de este movimiento actual hacia la encriptación cuánticamente segura, lo que significa que todavía hay muchos servicios en línea que probablemente uses y que no han tomado la misma medida. Eso incluye correos electrónicos, cuentas bancarias, almacenamiento en la nube, incluso billeteras de criptomonedas como Bitcoin.
que están literalmente construidas sobre criptografía. Está en el nombre. Estas claves privadas pueden ser pirateadas por fuerza bruta por computadoras cuánticas. Uno de los mayores problemas que tenemos en este momento es que la carrera armamentista hacia la supremacía cuántica no está siendo ganada por Estados Unidos. Este es un área donde China ha tomado la delantera temprana. Tiene la mayor cantidad de computadoras cuánticas poderosas y estables. En 2020, el entonces presidente Donald Trump anunció que el gobierno de los Estados Unidos gastaría $1.000 millones al año en computación cuántica en América. Para 2022, el Partido Comunista Chino había comprometido $15.000 millones al año para su propio desarrollo cuántico. Entonces, eso es un poco aterrador, pero ¿hay algo que cualquiera de nosotros, personas normales, realmente pueda hacer al respecto? Bueno, no realmente. Pero quizás valga la pena estar atento a qué servicios estás utilizando que se están actualizando a encriptación post-cuántica. Y si es algo que te preocupa, entonces quizás considera cambiar a servicios con niveles más altos de encriptación. No es algo divertido de pensar, pero este es el mundo en el que vivimos. Ahora, quiero dejarte con algo divertido en qué pensar. La importancia potencial de las computadoras cuánticas para hacer cosas buenas, cosas tan inmensamente buenas, que cambiarán el curso de la historia humana hacia el futuro utópico de ciencia ficción de Star Trek que hasta ahora solo se ha soñado. Si hay algo de lo que nuestros sistemas informáticos existentes realmente carecen, sería la capacidad de entender la naturaleza y el mundo físico. Tradicionalmente, las computadoras han sido bastante malas para entender conceptos muy importantes como la biología y el clima. Por ejemplo, no podemos curar el cáncer porque todavía no lo entendemos. Hace 20 años, los científicos pudieron mapear el genoma humano con la ayuda de supercomputadoras de la época. Fue un logro asombroso, pero incluso con máquinas mucho más poderosas disponibles en la actualidad, estamos fracasando en hacer avances significativos en la ciencia médica. Uno de los mayores problemas aquí es que las fuerzas de la naturaleza, como enfermedades y virus, también operan a nivel cuántico, al igual que los qubits, lo que significa que tienen sus propias superposiciones, donde las partículas subatómicas dentro del virus existen en múltiples estados simultáneamente, lo que significa que al igual que el gato de Schrödinger, no hay una respuesta correcta hasta que abrimos la caja. Y cuando se trata de abrir la caja sobre la naturaleza de la vida, el universo y todo, necesitamos poder encontrarlos con la naturaleza en su propio nivel, que llega hasta los cimientos de los átomos que componen el universo. La naturaleza está operando a escala cuántica, y ahí es donde necesitamos ir para finalmente entender. Aún no estamos allí. Podría suceder en mi vida, o en la tuya, o puede que no, pero por primera vez en los 3.000 millones de años de historia de la vida en la Tierra, estamos bastante cerca de entenderlo todo, y eso en sí mismo es algo asombroso para presenciar.